Dios les bendiga, mis hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical una vez más. Amén. Seguimos con el tema experiencias de vida en los salmos. Y quiero invitarles a hacer una oración, si pueden, ahí donde se encuentren, y pueden orar junto conmigo para que podamos agradecerle a Dios, amén, por esta oportunidad que nos da de escudriñar su palabra. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, regocijarnos a través de este medio, Señor, y poder aprender más de tu palabra, Señor. Nuestra oración es que sea de grande bendición para todos, mi Dios Padre, que seas tú obrando en cada uno, Señor, a través de la dulzura de esta palabra, Señor, que tú nos has dado, de todas tus promesas, Señor, de todo el cuidado, mi Dios Padre. Que sea una vez más, Señor, en nosotros ese sentir hermoso, mi Dios Padre, del día que te conocimos, Señor, que entraste a nuestro corazón, mi Dios Padre. Que vuelvas tú a revivir, mi Dios Padre Celestial, a través de tu palabra, todo, Señor, lo hermoso que eres, el cuidado que tienes para cada uno, Señor. Y te doy muchas gracias por esta enseñanza tan hermosa, mi Dios Padre Celestial, que seas tú redarguyendo cada uno, mi Dios Padre Celestial, y ayudándonos a seguir adelante, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues como les decía, entonces seguimos con este mismo tema, experiencias de vida en los salmos. Este es el estudio número 17 y el título es Atención Pastoral para todo creyente. Atención pastoral para todo creyente. Tenemos el pensamiento central, que son los creyentes se parecen a las ovejas por su fragilidad, pero también debieran parecerse a ellas por su docilidad. Amén. Y tenemos el texto que sobresale, es el texto áureo, se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 36, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Y como siempre, pues tenemos tres objetivos. Los de esta clase es el primero, es apreciar más las características de un pastor divino en Dios y en Cristo. Y el número dos es sacar del corazón el temor y la ansiedad, porque Jesús es el pastor que dio su vida por sus ovejas. Y el tercero y último es confiar más en el pastor divino para no flaquear cuando falte el apoyo hermano. Y nuestra base bíblica, si no tienen su expositor, se encuentra en el Salmo 23, el Salmo muy conocido, y en Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. Amén. Y voy a leerlos para que estemos más familiarizados, amén, con el estudio. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y luego vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 15, también muy conocidos. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El versículo 13: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el último versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Bueno, el Salmo 23 es sin duda uno de los más bellos, significativos, conocidos de toda la colección de himnos y poemas de la literatura sagrada. Es un salmo muy conocido, amén, y es probablemente que sea el pasaje más conocido de toda la Biblia. No hay ninguna otra obra que haya sido escrita en ninguna otra época que haya circulado tanto como lo es este pasaje. Entonces, los judíos ortodoxos y reformados conocen muy bien este salmo.
hay hasta un canto en hebreo muy, muy bonito también que he oído. Solo los cristianos de todas las tradiciones están familiarizados con este salmo y el mundo entero ha podido captar su belleza. Se ha escrito mucho sobre este salmo, aunque sus 6 versículos son breves, amén, y simples. Alguien ha dicho, no me interesa cuánto dice una persona, si lo dice en pocas palabras, amén. Y alguien más dijo, si las personas que no tienen nada que decir se callaran la boca, el mundo sería mejor. Amén. Muy bien, aquí en el Salmo 23 tenemos pocas palabras. ¿Ven? Se cuenta sobre un hombre de negocios que tenía un lema en la pared de su oficina y que se podía leer, amén, por cualquier persona que llegara a su despacho. Y ahí decía, si usted tiene algo importante que decir, dígalo en 5 minutos. Amén. Bueno, quizás nos tome solamente alrededor de 45 segundos en leer el Salmo 23. Es así de sencillo. No tiene el lenguaje de la filosofía y tampoco tiene un lenguaje teológico. No es un documento legal ni científico, pero indiscutiblemente es sublimemente sencillo y sencillamente sublime. Amén. Hay algunas cosas que deberíamos conocer antes de estudiar este Salmo 23. Se ha acordado que David fue el autor, pero siempre ha persistido la pregunta si fue escrito como cuando él era aquel joven pastor o cuando ya era un rey anciano. Entonces es importante conocer la respuesta del doctor Frank Morgan. Él llamó a este Salmo 23 la canción de un pastor anciano. Este título es muy hermoso y nos agrada si estamos de acuerdo con él. El rey David nunca se olvidó de David, el joven pastor. Y si esto es así, entonces no tenemos aquí las meditaciones de un joven sin experiencia, sino tenemos meditaciones bien pensadas, todo esto producto de una experiencia madura. Amén. Y es que David, cuando llegó al final de su vida, pudo echar una mirada retrospectiva a una trayectoria llena de altibajos. Amén. Y fue entonces cuando escribió este maravilloso salmo y este anciano rey sentado en el trono recordó al joven pastor. Amén. Usted sabe que la vida lo había golpeado, maltratado y desconcertado, amén, tremendamente a este hombre. Él era un soldado endurecido, un veterano que conocía las victorias, las provisiones y las dificultades. También conoció la vida en sus canciones y en sus sombras. También él había sido probado, él había sido tentado. Entonces, por lo tanto, en este Salmo 23 no tenemos teorías juveniles que fueran el resultado de la inmadurez, sino el fruto y el juicio ya maduro que nace de una larga vida llena de experiencias. Amén. Entonces, aunque desconocemos la fecha o ocasión en la que el rey David compuso esta bella obra de arte, otros suponen que fue cuando andaba huyendo en tierras del oriente del Jordán por la sublevación encabezada por su hijo Absalón. Ahora, si esto es cierto, con razón el Salmo está lleno de tantas figuras relacionadas con un rebaño, o más bien con una oveja con hambre, una oveja con sed, cansancio, miedo, que atraviesa por el valle de la sombra y de muerte. Pero a la vez afirma con tono de agradecimiento y satisfacción la provisión divina, amén, de sustento, la provisión divina de paz, de dirección, esa provisión que nos da aliento, amén, unción divina, una misericordia inagotable y una habitación segura y permanente. Amén. Eso, el Salmo 23 dice cosas que venían de una experiencia de primera mano en el salmista. Amén. Esto es maravilloso. Él fue un pastor de ovejas desde su temprana edad, por sus hechos y confesiones personales. Sabemos que David no fue un pastor como los demás. Desde joven se distinguió por su amor a su rebaño, y el valor con el que solía defenderlo también de las fieras. Pero en este canto que inspira en él el Espíritu de Dios, no se ve
no se ve a sí mismo como pastor, sino como una oveja que es capaz de enumerar todas las cosas que el pastor divino puede proveerle. Amén. Entonces el Salmo 23 está claramente dividido en dos secciones. En la primera es el versículo 1 al 4. Amén. Jehová aparece como el pastor que suple en abundancia para que sus ovejas pues no les falte nada. Amén. Y en la segunda parte están los versículos 5 y 6. Vemos a Jehová presentado como el anfitrión más generoso que se haya conocido. Amén. So, dejando a un lado la figura del rebaño y los peligros del campo, el Salmo nos lleva a la intimidad y recogimiento, podemos decir, de una casa colmada, llena de provisiones y llena de amor. Amén. So, en ambos casos se enaltece, se amplifica esa bondad del Señor hacia el creyente que depende de Él con absoluta confianza. Amén. El propósito pues de esta lección es pues ayudar, amén, al estudiante a echar mano de los maravillosos recursos que Dios pone a nuestra disposición. Amén. Muchas veces se espera recibir todo de parte del pastor humano, pero qué dichosos son los que han aprendido a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio en el punto primero. Es el cuidado de Dios como pastor. Amén. Y vamos a ver el primer inciso. Es provee sustento físico. Provee sustento físico. El versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una de las primeras preocupaciones de Dios como creador fue que la primera familia contara con sustento físico. Amén. Esto lo vemos en el huerto del Edén. A través de la historia, este cuidado divino se ha venido manifestando. Por ejemplo, en el desierto el pueblo de Dios se encontró de pronto sin qué comer. Amén. Entonces Dios entonces hizo caer el maná. Amén. Si recuerdan bien. Entonces este fue un alimento balanceado, un alimento apetitoso para todos. Amén. Y del que dependieron por 40 años. Amén. Otro gran ejemplo del cuidado divino por el alimento físico fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para las multitudes que escuchaban las enseñanzas de Cristo. Entonces, las parábolas de Cristo, al igual que la cena de las bodas del Cordero de Apocalipsis, son también demostraciones del cuidado que Dios tiene por la alimentación de su pueblo. Amén. So, el versículo 1 de este salmo puede servirnos de tema o encabezamiento a toda la composición. Amén. Al decir nada me faltará. Aquí el salmista está prometiendo enumerar una serie de ejemplos. No dice nada me ha faltado, sino dice nada me faltará. Amén. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, yo necesito seguridad. Amén. Soy una oveja y la oveja es un animal pequeño e indefenso. Amén. La oveja es un animalito que no tiene ni colmillos, ni tiene garras para defenderse, no tiene forma para inyectar veneno, nada de esto. Sí, es un animalito indefenso, lo único que hace es llorar por su pastor para que lo ayude, para que lo auxilie. Entonces, por lo tanto, el pastor es el que se ocupa, amén, de que no me falte nada, de tener su protección. Amén. Y entonces, pues claro, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos protege. Amén. Cuando una oveja puede decir nada me faltará o nunca pereceré, es porque tiene un pastor maravilloso. Amén. La frase nada me faltará mira hacia el futuro. Amén. Y le da seguridad al Hijo de Dios. La seguridad del cristiano se apoya sobre el pastor. Amén. La deducción del cristiano pues se apoya en su declaración, así de sencillo. Un hombre que tenía varias ovejas invitó en cierta ocasión a cenar en su casa a un maestro de la Biblia que en sus mensajes pues utilizaba mucho las ilustraciones sobre las ovejas. Entonces después de la cena salió al corral y le mostró las ovejas y le dijo: mire, esas ovejas, usted en sus mensajes da la impresión de que las ovejas son animales pequeños, animales dulces e indefensos. Pero yo quiero decirle que esas ovejas son unos animales obstinados, son animales tercos y más aún son unos animales sucios y malolientes. A lo cual
El siervo de Dios respondió, sí, dice, ya lo sé, nos ofrecen una imagen real de la condición espiritual de la raza humana. Amén. Realmente exponen nuestra forma de ser, amén, pero gracias a Dios, amén, porque Él es el pastor, amén. Maravilloso. Muy bien, vamos a ver el siguiente inciso, les provee descanso emocional, amén. Vamos a ver ahora el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí en el versículo 2 señala la provisión de comida especial. Amén. Habla de delicados pastos y agua en abundancia. Amén. David sabía que estas pues son las dos cosas de primero orden en el buen cuidado de un rebaño. Amén. Y luego añade, junto a aguas de reposo me pastoreará. A las ovejas las asustan las aguas turbulentas. Amén. Y no les gusta el agua estancada. No quieren beber donde beben los cerdos, así de sencillo. Entonces, toda esta escena se aplica a la familia, amén, porque en nuestro tiempo necesitamos descanso, necesitamos reposo, y no tanto un reposo físico o mental, sino un descanso para el alma, amén. Entonces recordemos que David dijo en el Salmo 55:6, dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Y se volaría yo y descansaría. Él quería alejarse de todo, pero descubriría que el alejarse de todo no había resuelto sus problemas. Amén. Él tuvo que aprender a depositar su confianza en el Señor, a descansar en Él y a esperar pacientemente en Él. Amén. A Dios le interesa nuestro cuerpo, amén, porque Él lo formó y lo tiene como instrumento para su servicio, de manera que tanto el sustento como la sanidad corporal son cosas de las cuales nuestro pastor amado se ocupa, amén, con gran esmero, amén. Otra cosa muy importante en el trabajo de un pastor es proveer el mejor ambiente para que las ovejas pues descansen, amén. La expresión en lugar de delicados pastos me hará descansar, se entiende fácilmente visualizando a una oveja que se echa a descansar, amén, y vamos a decir, y hasta dormir sobre el pasto fresco del cual se ha saciado, amén. Entonces la técnica de pastorear a las ovejas junto a aguas de reposo tiene que ver también con el estado de tranquilidad, amén, y solaz en el que debe estar este animalito tan frágil y tan tímido. Las aguas profundas dan una idea de tranquilidad, una idea de calma, amén, no como la turbulencia de un arroyuelo superficial y salido de la nada. Amén. ¿No es así como se manifiesta el amor provisional hacia los creyentes? Amén. Dios trae al alma un descanso duradero y reparador mediante el perdón, la paz y el amor que el Espíritu Santo otorga al corazón regenerado, a la persona que ha abierto su corazón y recibido a Jesucristo, aquel que ha sido nacido de nuevo. Esto concuerda muy bien con esa hermosa invitación. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente inciso en el versículo 3, dice, restaura el aspecto espiritual. El versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David sabía bien lo que eso significaba. Él había pecado, él fue esa oveja perdida, amén, que se había apartado del redil y su pastor le había restaurado. Entonces la expresión confortará mi alma viene de una frase hebrea que más bien significa dar nueva vida o restaurar la vitalidad del alma, claro. Esta restauración es algo que se sale del marco de la figura que ha venido usando el salmista. Es maravilloso cuando el ser humano experimenta el acto regenerador, amén, y vivificante que Dios realiza por medio del Espíritu Santo. Entonces, la primera restauración espiritual que necesita el ser humano es el nuevo nacimiento, amén, de acuerdo a su palabra, Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Este acto divino, Dios usa su palabra en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 como el paso inicial, amén, y luego vivifica nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, amén. Todo esto de acuerdo a su palabra, Romanos capítulo 8, versículo 10. Entonces, bueno, en este versículo vimos cómo Dios restaura el aspecto espiritual, amén, y también en este mismo versículo podemos ver
que Él nos guía hacia una justicia social. Este es el siguiente inciso. Guía hacia hacia una justicia social. Ven, en el mismo versículo 3, les repito, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si es verdad que David compuso este salmo cuando estaba en el exilio por la rebelión de su hijo Absalón, estas palabras cobran un sentido de gran importancia. ¿Ven? Las sendas de justicia de Dios son muy distintas de las que los hombres se proponen. Fuera de su trono y lejos de su tierra, David no era más que un forastero, amén, humillado por las injusticias de su propio pueblo. En esas condiciones cualquiera pide la aplicación de la verdadera justicia. Amén, no hay nada mejor que la justicia de Dios. Como ya sabemos, el momento de la restauración llegó y nos dejó la lección de dejar todo en las manos del Señor. Amén. Pero recordemos que David no quería imponer las sendas de justicia por medio de la violencia o de la venganza. Amén. Él esperaba ser guiado por el Señor. Amén. Por sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. Amén. Es decir, por las promesas que Dios ha hecho en su nombre. Amén. Todo creyente debe abrigar esta misma esperanza en su corazón, en lugar de involucrarse en luchas que solo pueden alejarlos, del aprisco de su pastor. Entonces, la justicia social es un tema de gran importancia en el mundo de hoy, pero el cristiano tiene que velar por ella bajo la convicción de que Dios cuida de él. Amén. Esto dice su palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ahora vamos a ver el siguiente inciso. Influye valor y aliento moral. Vamos a ver el versículo 4. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El versículo 4 es visto por muchos como el corazón del Salmo 1. Amén. El valle de la sombra de muerte. Amén. Tiene un sentido histórico y uno práctico. Amén. Muchos pastores del oriente exponen su vida y la de su rebaño en la búsqueda continua de pasto. Amén. Algunos visitantes modernos de la Tierra Santa creen que este valle se encuentra en la escabrosa vereda que desciende de Jerusalén a Jericó. Esta pasa por grutas y depresiones muy oscuras y peligrosas que servían como guaridas de fieras y guaridas de ladrones. Entonces el creyente pasa a veces por valles así, pero Dios le infunde valor y aliento por medio de su vara y su callado, que son la palabra y el Espíritu Santo. Amén. La vara es para defensa, el callado para dirección. Amén. Él nos reprueba con severidad y nos reprende con delicadeza. Amén. Hace uso de la vara para defendernos y también del callado para dirigirnos. Amén. Entonces, tiene el callado para aquellas ovejas que seguramente se extraviarán, para guiarlas de regreso al redil. Amén. Todos necesitamos de la vara y del callado. Recordemos que Él es el guía, pero nosotros debemos seguirle, así de sencillo. Así que todo el tiempo en que yo camine por ese valle, no temeré a ningún mal. Este es nuestro consuelo, amén. Esto es lo que nos estimula, amén, para seguir adelante. ¿Qué más podemos nosotros pedir? Amén. Gracias al Señor por sus bondades. El siguiente punto son las bondades de Dios como anfitrión. Las bondades de Dios como anfitrión. Aquí tenemos varios incisos en este punto sobre este mismo versículo 5. Y el primero es una mesa colmada de generosidad. Amén. Voy a leerles el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Como señalo arriba, ahora el salmista deja a un lado la ilustración del pastor y su rebaño. Amén. Al aire libre y bajo los riesgos del campo. En esta segunda parte del Salmo 23, él sigue enumerando las bondades y atenciones, amén, de Dios hacia los suyos, pero el escenario pues es distinto. Amén. Aquí el autor asiste a un banquete, amén, gracias a una cordial y muy generosa invitación por parte de un anfitrión bondadoso y rico. Amén. Si la teoría de que este salmo recoge las experiencias de David durante su breve destierro es correcta, quizás
la presente escena haya tenido lugar en casa de un amigo rey. Amén. Dice, aderezas mesa delante de mí. Esta es una declaración de la bondad y la hospitalidad de un Dios que abunda en recursos. Amén. Este cambio de escenario también insinúa un reconocimiento más consciente de los favores de Dios. Aquí el invitado entiende más del amor manifiesto de una mesa aderezada, o sea, una mesa bien preparada, que la oveja en la pradera. Aquí nos encontramos frente a una doble lección, amén. Por una parte aprendemos a ser agradecidos por las provisiones físicas y espirituales que Dios da, amén, porque es indudable que la mesa es símbolo de la comida espiritual, amén, la palabra de Dios. Por otra parte, esto nos motiva, amén, a compartir con otros las bendiciones materiales y espirituales que hemos recibido por gracia, amén. Y el segundo inciso, ahí mismo en el versículo 5, es una fiesta de honra y desagravio, una fiesta de honra y desagravio. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Lo acogedor y confortable de la comida era de agradecer, amén. Pero una cosa más significativa era el hecho de recibir estas bendiciones, dice, en presencia de mis angustiadores. Esto quizás eran los que le hacían la vida imposible al rey, amén, pero que ahora veían con sus propios ojos cómo la misericordia de Dios no desampara a los suyos, amén. No hay aquí un espíritu de venganza, amén, sino más bien una actitud de reconocimiento de la honra que el hombre puede recibir de parte de Dios ante los del mundo, amén. Pues ahora somos hijos de Dios, dice su palabra, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún todavía no se ha manifestado, amén, y ya nos gozamos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amén. Ahí mismo en el versículo 5, otro inciso, una unción generosa, una unción generosa. Te lo repito, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Era costumbre de los anfitriones orientales ungir con aceites perfumados y fragancias suaves a sus convidados a medida que se disfrutaba del banquete, amén. Aquí podemos encontrar una cierta relación entre el episodio y el episodio de Lucas, la historia de Lucas en el capítulo 7, versículo 36 al 50, cuando aquella mujer quebró el frasco de alabastro, amén, ungió los pies de Jesús, amén. O también el de Juan capítulo 12, 1:8, donde María, la hermana de Lázaro, también ungió los pies de Jesús. Por otra parte, al llevar esto a un plano espiritual, podríamos hallar en el aceite un símbolo del Espíritu Santo, amén, con el cual unge Dios a todos los que aceptan su generosa invitación, amén. La unción no solo era señal de aprecio y distinción, sino también se usaba para instalar en su oficio al sacerdote, amén, al profeta, al rey y a otros servidores del pueblo. ¿Qué importancia? Esta pregunta es sumamente importante. ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy la unción del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Sabes? Para nosotros es lo más maravilloso porque su palabra nos lo prometió, amén, en Joel capítulo 2, versículo 28, y lo podemos ver, amén, en Hechos capítulo 2, versículo 4, cumpliéndose, amén, hasta el día de hoy, amén, él derramando su Espíritu Santo sobre su iglesia hasta que Él venga por nosotros, amén. Otro inciso ahí mismo en el versículo 5 es una copa rebosante, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Otra muestra de generosidad era el que este anfitrión llenaba continuamente la copa de su convidado, al grado que ésta rebosaba de aquel delicioso y reconfortable vino que se tomaba a la hora de la cena. Entonces Jesús suplió del mejor vino en las bodas de Caná. También lo tomaba con sus discípulos cuando comían. Pues esto de acuerdo a la palabra, amén. Juan capítulo 2, versículo 10, Marcos capítulo 14, versículo 23. Pero esto no debe confundirse con el vicio del licor que muchos desarrollan bajo una serie de excusas. El vino es símbolo de la sangre de Jesucristo, amén, con la cual ha sido sellado un nuevo pacto. Esto es un pacto de amor y se demuestra mediante una comunión íntima con el Padre y el Hijo
por la intervención del Espíritu Santo. Una copa es un corazón rebosante, amén, es un indicador de abundante gozo, amén, y estrecha relación espiritual del cristiano en el desarrollo de su vida caminando de la mano del Señor, amén. Muy bien, ahora vamos a avanzar, ahora vamos al versículo 6, una habitación permanente, amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, amén. Mal terminaría este canto si no se hablara en él sobre la esperanza del creyente, amén. La vida presente, aun cuando pues parezca buena y sea agradable, solamente es una experiencia, es un proceso temporal, amén. La esperanza del creyente está basada en promesas que son para toda la vida, presente y futura, amén. El bien y la misericordia de Jehová son la base de la fe, amén. El bien y la misericordia de Jehová son la base de nuestra fe. David dijo, refiriéndose a estas virtudes divinas, dice, me seguirán todos los días de mi vida, amén. Pero por si esto fuera poco, termina su dulce cantar con la dichosa expresión, dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántas bendiciones nos ofrece nuestro Dios, amén, si le somos fieles? Él es generoso, amén, y Él es muy poderoso. Vamos entonces a ver nuestro último punto, las características de Cristo, el buen pastor, amén. El primer inciso es dar su vida por las ovejas. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. A través del tiempo, los hombres han desempeñado numerosas ocupaciones, amén, pero Dios se ha identificado únicamente con dos de ellas, las del labrador y las del pastor, amén. Jesús se identificó con un pastor en la parábola del redil, amén, Juan capítulo 10 versículos 1 al 21, y esta parábola surgió como parte de la controversia que provocó entre los fariseos la sanidad del ciego, amén. Aquí Jesús presentó sus credenciales como el verdadero pastor, el que entra por la puerta, dice, al que abre el portero, amén, cuya, dice, voz conocen las ovejas y quien las llama por su nombre, amén. Él también va delante de ellas, amén, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Todas estas expresiones eran muy conocidas para sus oyentes, ya que muchos de ellos vivían del trabajo pastoral, amén. Entonces, lo que no sonó pues familiar a oídos de los líderes religiosos de los judíos fue la denuncia de Jesús de que todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores. No se puede incluir a los mensajeros de Dios del Antiguo Testamento en esta clasificación. Jesús se refería a los fariseos, a todos los que pretendían ser pastores espirituales del pueblo de Dios. Pero el distintivo supremo de Jesús como el buen pastor es el que se menciona en el versículo 11, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Perdón, el buen pastor su vida da por las ovejas. Siguiendo el plan divino, él se aplicó la profecía de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, en Mateo, capítulo 26, versículo 31, y de esta manera, pues, entregó su vida por su rebaño. Amén. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente punto. Él es el dueño de las ovejas. Versículos 12 y 13 del capítulo 10 de Juan. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Los sacerdotes, los fariseos y todos los demás funcionarios religiosos del tiempo de Jesús no eran más que asalariados, pero Jesús es el dueño de las ovejas, amén, es el dueño de su iglesia, Él es el dueño y Señor por doble derecho, amén. En primer lugar, pues Él es el creador, amén, de acuerdo a su palabra, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, y en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. En segundo lugar, Cristo es dueño del rebaño espiritual porque nos compró con su sangre, amén. Su palabra lo dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, Hebreos capítulo 13, versículo 20, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, amén. Y vamos en el siguiente inciso, defiende su rebaño.
Amén. El versículo 12 del capítulo 10 de Juan dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. A diferencia del asalariado, Jesús ve venir al lobo y no abandona las ovejas, sino que se afrenta a las fuerzas del mismo infierno y las vence. Amén. De acuerdo a su palabra, Mateo 16, 18. Dice que ni las puertas del mismo infierno podrán prevalecer contra el rebaño del Señor. Amén. Su iglesia amada, porque Él es el que los protege. Amén. Es cierto que por un momento las ovejas fueron dispersas. Amén. Pero luego Él prometió que estaría siempre con nosotros. Amén. En Mateo capítulo 28, versículo 20. Amén. Vamos a ver el siguiente inciso. Conoce a sus ovejas y éstas lo conocen. Versículos 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta relación jamás puede existir entre un pastor y sus ovejas en el plano terrenal. En cambio, por medio de la revelación de sí mismo en su palabra y por medio del Espíritu Santo, Jesús se ha dado a conocer a sus ovejas espirituales y estas han aprendido a oír su voz, amén, y distinguirla, amén, entre todas las voces que suenan en el mundo. Esto es bien importante, amén. Por su parte, el Señor conoce a cada cristiano, tanto por su nombre terrenal como por su nombre nuevo, amén, que Él da a cada uno de acuerdo a su palabra, amén. Esto dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Bueno, para resumir la lección, Salmo 23, David presentó a Dios como un pastor que provee a sus ovejas todo cuanto éstas puedan necesitar. Amén. Ahí se abarcaron todos los aspectos de la vida, tanto físico como emocional, como espiritual, como social y moral. Amén. Y en la segunda parte del Salmo, sin embargo, el salmista cambia por completo el escenario del campo al hogar de pastor a anfitrión. Amén. No obstante, las bendiciones y los favores divinos son siempre iguales. Amén. Dios provee en abundancia y establece una comunión tan especial como la de un amigo que invita a otro a comer en su casa. Amén. Pero el amor va más allá de una simple invitación. Dios le ofrece al peregrino una morada eterna en los cielos. Amén. Eso es lo que el Señor está preparándonos de acuerdo a su palabra. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Bueno, mis hermanos, pues ha sido un placer, amén, estudiar con ustedes esta clase. La siguiente lección se titula Una vida consagrada y victoriosa y está basada en el Salmo 27. Y los animo a que nos acompañen a estudiar, amén, a través de este medio, la palabra del Señor. Esta clase siguiente la va a estar dando nuestra hermana Josefina, amén. Y también a todos aquellos que hablan inglés, que entienden inglés, les invitamos también a que nos acompañen en la escuela dominical también, este mismo día, a la misma hora que sale los días miércoles, con nuestro hermano Dennis también. También cada semana también tenemos una clase también en inglés, amén, para que también puedan gozarse, amén, en la palabra del Señor junto con nosotros. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima clase. Amén.